Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Mi nombre es Camila Reyes. Este video va dirigido para el tercero medio y en esta oportunidad vamos a ver algunas aplicaciones de modelos geométricos que ya hemos estudiado en otro video anterior. El objetivo es aplicar modelos geométricos a situaciones de la vida cotidiana en diversos contextos. En esta oportunidad vamos a aplicar dos teoremas para ver ejemplos y vamos a comenzar con el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo formado por un ángulo de 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son aquellas rectas que forman el ángulo recto del triángulo y la hipotenusa es la recta que está opuesta al ángulo recto. Como lo vemos en la imagen, tenemos dos catetos, cateto A y cateto B. El cateto A mide 6 centímetros, el cateto B mide 8 centímetros y la hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevado a 2, o sea 10 elevado a 2, el cuadrado que se forma ahí, va a ser igual a 6 elevado a 2, que es el cateto 1, más 8 elevado a 2, que es el cateto 2. 10 elevado a 2 es 100, 6 elevado a 2 es 36 y 8 elevado a 2 es 64. 36 más 64 es 100 y en ambos lados se cumple que la hipotenusa es exactamente igual a la suma de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, es exactamente igual al cuadrado de los catetos. ¿Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras en alguna situación de la vida cotidiana? Aunque ustedes no lo crean, el teorema de Pitágoras se aplica más de lo que uno cree. A veces ni siquiera nos damos cuenta y tenemos situaciones en las que estamos aplicando Pitágoras porque tenemos triángulos rectángulos. Supongamos que en una antena se traza un mástil de 5 metros con una base de 4 metros. Ahí está la imagen. Trazo de forma diagonal un mástil en una base que mide 4 metros. Sabemos que el mástil mide 5 metros y mi pregunta es, ¿cuánto mide la altura que se forma entre la punta del mástil y la base? Ahí se forma un triángulo rectángulo con un ángulo recto entre la distancia desconocida y la base que mide 4 metros. ¿Cómo aplicamos esto? Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. El mástil, que es la recta opuesta al ángulo recto, es la hipotenusa. Mide 5 centímetros, así que escribimos 5 elevado a 2. La base mide 4 metros, así que 4 elevado a 2 corresponde a uno de los catetos y la altura es el otro cateto que no sabemos cuánto vale, así que vale x. Resolvemos, 5 elevado a 2 es 25, 4 elevado a 2 es 16 y x elevado a 2 queda expresado. Como el 16 y la x no se pueden sumar, el 16 lo paso restando. 25 menos 16 es 9 y x al cuadrado es igual a 9. Pero ese x al cuadrado me indica el cuadrado que se forma con esa altura. Por lo tanto, si el cuadrado es 9, ¿cuál es el valor del lado de ese cuadrado? 3. O sea, la altura, la distancia que se forma ahí, mide 3 metros. Así nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo pueden encontrar en distancias cuando van caminando desde su casa hasta algún lado, camino corto y camino largo. Siempre el camino corto en un terreno que sea con una forma de triángulo rectángulo, la hipotenusa va a ser el camino corto y los catetos va a ser el camino largo. Y desde ambos puntos llegamos al mismo punto final. Así sigamos investigando dónde más aplicamos el teorema de Pitágoras. Vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales, recordemos que me establece proporciones entre trazos de rectas que son paralelas y rectas que son transversales. También se aplica a triángulos, aquí en este caso aparece un triángulo. ¿Cómo establecemos estas proporciones? Veamos, dice un edificio proyecta una sombra de 18 metros, ahí está en la imagen. Y un árbol que se encuentra paralelo al edificio proyecta una sombra de 6 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Si se fijan, entre el edificio y el árbol se forman dos rectas que son paralelas. Y los rayos del sol más la base donde están apoyados son dos rectas transversales. Por lo tanto, yo puedo establecer la proporcionalidad entre
la altura del edificio con la base, h es a 18, como 4, la altura del árbol, es a 6, la sombra del árbol. La sombra del edificio con el edificio y la sombra del árbol con el árbol. Cuando establecemos esa proporción, el proceso de calcular el valor, en este caso de h, es multiplicar cruzado. 6 por h es igual a 18 por 4. Si resolvemos eso, 18 por 4 es 72 y 72 dividido en 6 es 12. Por lo tanto, la altura del edificio es de 12 metros. Un edificio de 12 metros con el sol exactamente a la altura que indica el problema me va a dar una sombra de 18 metros. En paralelo, un árbol de 4 metros con el mismo sol proyectando va a proyectar una sombra de 6 metros. Eso se encuentra en la proporcionalidad de los segmentos en el teorema de Tales. Finalmente, ¿de qué otras formas podemos aplicar los teoremas fundamentales de la geometría? ¿Cómo aplicamos el teorema de Euclides? Los invito, chicos, a observar a su alrededor y a analizar todos los sectores donde encuentren teoremas con rectas paralelas, transversales, triángulos, cualquier figura geométrica. Todavía estamos en geometría plana. Fíjense, miren a su alrededor y se van a dar cuenta que la geometría está en todas partes. Espero que les haya gustado el video y que se encuentren muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.